Cuando escuchaste lo que se comentaba últimamente en la prensa sensacionalista, te hiciste estas preguntas, ¿es cierto? ¿Hay alguna base para estas afirmaciones? ¿O simplemente se mencionó otro nombre antes de que se confirmara su veracidad? Y lo más importante, ¿cuál será el resultado de esa prueba de la que todo el mundo habla? El nombre en el centro de todas estas preguntas es Handercell. Antes de entrar en detalles, te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y a darle me gusta a mis vídeos. Me interesa saber tu opinión al respecto. Estaré esperando para conversar contigo en los comentarios. Que disfrutes del vídeo. Todo comenzó con una investigación por drogas iniciada contra celebridades. De repente, su nombre, junto con muchos otros, empezó a aparecer en el expediente. Las redes sociales se revolucionaron rápidamente, las noticias llegaban una tras otra y los comentarios estaban divididos. Algunos prefirieron esperar, mientras que otros ya habían emitido su juicio. Pero, ¿sabes qué fue lo más impactante? La reacción inicial de Handercell. Se encontraba en el extranjero cuando se emitió la orden de arresto. Si hubiera querido, podría haber prolongado el proceso y no haber regresado hasta que la situación se calmara. Pero hizo lo contrario. Vino a Turquía. Por voluntad propia. Porque tenía algo que decir y no dudó en decirlo abiertamente. En su declaración ante el Tribunal de Estambul en Alayan, afirmó que llevaba años frente a las cámaras, dirigiéndose a un público numeroso, y que, por lo tanto, siempre había sido muy cuidadosa con su vida. Estas palabras no eran solo una defensa, eran una reiteración de un hecho ya conocido por quienes la conocían desde hacía tiempo. ¿Y qué pasó con esa etapa crucial que todos esperaban? Sí, llegó el momento de los resultados de las pruebas. El punto más decisivo del proceso. Lo único que revelaría si todas las acusaciones eran ciertas o no. Por lo tanto, durante días se esperó con gran expectación el examen en el Instituto de Medicina Forense. En las redes sociales solo había una pregunta: ¿cuál será el resultado? Y finalmente, llegó la respuesta. El resultado de la prueba fue negativo. Sí, leyó bien. Todos los análisis no revelaron evidencia de consumo de drogas. El punto más crítico de las acusaciones que se habían estado discutiendo durante días quedó así completamente desmentido. Ahora volvamos a la pregunta inicial: ¿era realmente cierto? Ahora conocemos la respuesta con claridad. De hecho, muchos predijeron este resultado desde el principio. Porque la imagen que Handercell había cultivado durante años no encajaba con este tipo de acusaciones. Su carrera disciplinada, sus proyectos internacionales, su estilo de vida cuidadoso, todo contradecía las acusaciones. Por lo tanto, cuando se anunció el resultado, hubo más personas que dijeron era de esperar que las que se sorprendieron. Pero este proceso nos demostró algo más: la rapidez con la que se puede juzgar a una persona basándose en acusaciones sin fundamento. ¿Y qué queda cuando se hila a la luz la verdad? Un poco de cansancio, un poco de dolor, pero también una postura más firme. Hoy, el panorama es bastante claro para Handercell. La acusación más importante ha sido completamente refutada por las pruebas oficiales. La pregunta más crucial que se hacía el público ha sido respondida. ¿Y ahora qué? Quizás esa sea la pregunta más acertada. Porque lo que sigue probablemente será mucho más familiar: una Handercell centrada en su trabajo, reconocida por sus proyectos y habiendo dejado atrás todo este proceso. Y sí, la pregunta que se planteaba desde el principio finalmente ha sido respondida. Pero la verdadera pregunta es: ¿era realmente necesario todo este revuelo para obtener esta respuesta?